Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio, donde hablamos de liderazgo narrativo, del propio liderazgo, de storytelling estratégico, de comunicación corporativa y, por supuesto, de marca personal. En la historia de la humanidad no ha ganado siempre el más fuerte, ni tan siquiera el más inteligente, ni el más valiente. Ha ganado el que mejor ha sabido construir un relato. Y no me refiero a contar historias bonitas, me refiero a una cosa mucho más seria, construir sentido. Porque cuando tú construyes sentido, la gente se mueve, la gente aguanta, la gente se sacrifica y, por supuesto, la gente se alinea con aquello que tú estás contando. Así que agarraos los cinturones, apretadlo bien, porque hoy arrancamos con una historia que no creo que os deje indiferentes. Hoy vamos a hablar del mayor ejemplo de esto que acabo de comentar en el mundo antiguo, Alejandro Magno. Y ojo, hablamos de Alejandro Magno porque esto no es un episodio de historia. Es un episodio sobre todo liderazgo, sobre marca personal y sobre todo narrativa. Y sobre una verdad incómoda, y es que el poder casi siempre empieza por la palabra. Aunque termine con sangre, todos sabemos esa parte de historia que es inaludible. Hoy no vamos a hablar de Alejandro Magno como conquistador. Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno como lo que realmente fue un arquitecto narrativo con ejército propio. Porque si te fijas, el problema nunca fue conquistar. Conquistar puede hacerlo cualquiera con recursos. El problema real es otro y aquí te lo traigo en bandeja. La primera pregunta es, ¿cómo haces que miles y miles de personas atraviesen medio mundo sin desmoronarse mentalmente? Esto es una jodienda. Es decir, estamos hablando de miles de personas que te siguieron a capa y a espada y nunca mejor dicho, hacia donde tú ibas. Luego la otra pregunta importante aquí es ¿cómo mantenemos esa cohesión cuando estamos lejos de casa, rodeados de culturas ajenas, de muertos, de calor, de desiertos y sobre todo de esa emoción que tanto tememos que es el miedo? Y finalmente, ¿cómo convences a tropas enteras de que lo imposible no solo es viable, sino inevitable? Y eso no se hace con músculo, eso se hace con un relato, pero un relato fehaciente, un relato con arquitectura, un relato con estructura. Alejandro Magno lo entendió antes que nadie. Así que vamos a ponernos en contexto de quién era Alejandro Magno, para aquellos que no sepáis un poco de historia, que estoy convencida de que todos sabemos quién es. Pero bueno, a lo mejor te suena, a lo mejor sabes lo que hizo, a lo mejor no lo sabes. Es un contexto histórico muy breve, pero con narrativa. Y es que Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, en Macedonia, en el norte de Grecia. Espera. Si tú ahora piensas en Macedonia como en un sentido secundario, es normal. Así lo veían también los griegos de Atenas, de Esparta, de Tebas. Para ello, los macedonios eran como los primos rudos del campo. Pero su padre era Filipo II, el rey de Macedonia. Poquita cosa, ¿no? Es poca broma. Un estratega militar brutal. Eso vaya por delante. De esos que no te caen bien, pero te ganan. Filipo conquistó lo que parecía imposible. Bueno, conquistó y consiguió lo que parecía imposible: unificar Macedonia, dominar gran parte de Grecia y construir un ejército profesional. Digo profesional porque, claro, un ejército lo puede construir cualquiera, pero profesional, de estos que se ponen capa y espada y, bueno, capa, tampoco, escudo y espada, esa armadura, y se van a la guerra sabiendo que podía ser la crónica de una muerte anunciada. Así que Alejandro, en este tablero, era un heredero joven con un destino enorme y, claro está, una responsabilidad. Y ahora viene una parte clave para entender su arquitectura narrativa. Alejandro no solo fue entrenado para luchar, fue entrenado para pensar el poder. Su tutor no fue ni más ni menos, fue ni más ni menos que Aristóteles. Ajá, Aristóteles. O sea, estamos hablando de hace miles de años, unos cuantos siglos atrás, solo unos cuantos. O sea, imagínate que su mentor adolescente es una mezcla entre filósofo, científico, estratega y psicólogo. O sea, no te crea el ego, te crea una visión del mundo. Es apabullante. Entonces, cuando Alejandro
sube al trono con apenas, creo que tenía como 20 años, tras el asesinato de su padre, lo que hace, porque ya sabemos que cuando tú vas a la guerra, cuando eres un líder de la guerra, evidentemente ahí tienes que morir asesinado, o al menos muchos de ellos. Bueno, historia aparte, cuando Alejandro sube al trono con apenas 20 años, después del asesinato de su padre, lo que hace es algo que hoy veríamos como una locura empresarial. Coge el proyecto más arriesgado del mundo antiguo y dice, voy a conquistar el imperio persa. Así, ¿cómo te lo comes? El imperio persa. Persa. O sea, casi vikingos por naturaleza. Vikingos no en el sentido más literal, sino eran perros de presa. Entonces el imperio persa era como el Amazon más Apple más Google más un ejército infinito, para que nos entendamos. Era el poder máximo de aquella época. Y Alejandro, con su juventud y su ambición, decide enfrentarse al gigante. Es como si yo digo, venga, voy a poner un e-commerce y tengo de competencia a Amazon, loca de la vida. Entonces aquí empieza lo interesante. Alejandro no solo tenía un plan militar, tenía un plan narrativo. Y aquí viene la gran anécdota de Alejandro, no solo como conquistador, sino que lo que hace es, no solo conquista, lo que hace es fusionarse. La mayoría de líderes que conquistan hacen esto. Llegan, chimpún, imponen idioma, cultura, símbolos, lo de siempre. Cuando vas a conquistar un territorio, reemplazan élites y exigen obediencia. Alejandro hizo algo mucho más inteligente y sobre todo mucho más peligroso. Lo que hizo fue adoptar parte del relato de los conquistados. Es decir, ojito, vamos por partes. Respetó templos, se vistió con ropas locales en ciertas regiones, no en todas, evidentemente, porque si no sería un PLL, pero en ciertas regiones se vistió como ellos. Incorporó nobles persas al gobierno. Ojo lo que estoy diciendo. Cogió persas y los metió en su propio gobierno. Promovió matrimonios mixtos. ¿Tú te imaginas? En el año 356, bueno, no porque ahí nació, pero en el año 300 y pocos, ¿vale? 330. Tenemos que ir marcha atrás, ya sabes. Intentó construir una élite híbrida greco-persa también. Pero, aparte de esto, vuelvo a lo que a mí me explotó la cabeza, y es promovió matrimonios mixtos. Las bodas de Susa son el ejemplo icónico, de esto podemos hablar en otro capítulo. Pero mixtos significa con culturas mixtas. Antes sabemos todos que no se podían mezclar culturas, era como, madre mía, salían parias. Entonces, ahí estaban promoviendo que los hijos, que eran parias, que eran una estirpe de mezcla de ADNs, por así llamarlo, que no eran mezcla de ADNs, pero nos entendemos. Jolines, estamos hablando de un visionario, un futurista. Y aquí viene la clave. Esto no era buenismo multicultural, como se podría pensar, como lo venderían hoy algunos. Esto era estrategia narrativa de cohesión y expansión. Alejandro no quería solo territorios, lo que quería era permanencia, era coherencia también, bueno, dentro de la incoherencia de esa época, pero quería permanencia, es decir, quería consistencia a lo largo del tiempo. Así que Alejandro no conquistó territorios, conquistó el sentido de lo que estaba ocurriendo. Porque no conquistar también es ganar, pero liderar es otra historia, es otra cosa. Liderar, para él, era conseguir que otros creyeran que eso merecía la pena, es decir, que tiene propósito, que tiene significado, que es inevitable. Y para eso, Alejandro Magno construyó 3 pilares narrativos. Uno, destino. 2, identidad compartida. Y 3, fusión cultural como estrategia. Así que vamos con esos 3 pilares. Pilares. El primer pilar era destino, la narrativa del elegido. Alejandro trabajó su imagen como si fuera un CEO de sí mismo. Pero con una pequeña gran diferencia. No tenía Instagram, pero tenía mitología. Y perdonadme, pero la mitología para mí fue uno de los pilares más importantes de visibilidad y también, evidentemente, de posicionamiento. Desde el principio, su relato se diseñó como el de un héroe. Heredero de Filipo, legitimidad. Educado por Aristóteles, autoridad intelectual. Descendiente simbólico de héroe como Heracles, mito.
y elegido por los dioses según ciertas narrativas. Así que aquí hablábamos de destino. Esto puede sonar antiguo, pero es lo más actual del mundo, porque hoy seguimos funcionando exactamente igual. La gente sigue buscando líderes que permanezcan, bueno, más que permanezcan, que parezcan, ¿no? Inevitables. Y aquí, por lo que los líderes actuales exageran su biografía. Y esto lo hemos visto y lo seguimos viendo por activa y por pasiva. Engrandecemos, maquillamos un poquito esas bios nuestras propias como líderes, ¿sí? Como referentes. Por eso se crean relatos de yo me lo hice solo todo. Me hice mi propio storytelling, me hice mi narrativa, yo me lo hice solo. Yo soy Juan Palomo, me lo guiso y me lo como. Por eso se inventan épicas. La diferencia es que Alejandro lo hizo con un nivel maestro. No dijo, soy bueno, dijo, soy el elegido. Ojito aquí. No es que yo sea bueno en esto, soy profesional en esto, soy experto en lo otro. No, no, te estaba diciendo, soy el elegido. Y el elegido genera algo que en psicología del liderazgo es oro puro. Reduce incertidumbres. Cuando estás a miles de kilómetros, en territorio hostil, sin saber si mañana mueres o vuelves a casa con una pata amputada, necesitas algo más grande que tu miedo. Ahí entra el relato del destino. Pero ojo, esto no es solo manipulación, es una tecnología emocional. Aquí el segundo pilar era identidad compartida, ahí la tribu de los elegidos. El liderazgo de Alejandro no se basó solo en mando, se basó en pertenencia, en sentimiento de pertenencia. De esto he hablado por activa y por pasiva también. He hablado del sentimiento de pertenencia que hace precisamente esa generación de emociones, esa generación de tribu, esa generación de sentimiento de pertenencia a un propósito mayor. Él convirtió a su ejército en una comunidad mítica. No eran soldados, eran protagonistas. Y aquí viene un concepto clave para el liderazgo narrativo. La gente no se sacrifica por un objetivo, se sacrifica por una identidad, por un propósito mayor, que hacen que sientan, que perciban que son parte de algo mucho mayor que ese propósito individual. La identidad de sus tropas era: somos los que vamos a hacer historia, somos los que vamos más allá, somos los que conquistaremos lo imposible. Y él reforzaba eso con símbolos. Por ejemplo, un ejemplo brutal es que Alejandro visita Troya y rinde homenaje a Aquiles. No porque fuera fan, sino porque Aquiles era el modelo narrativo del héroe. Alejandro estaba diciendo a sus tropas, bueno, en este caso a su tropa, ¿vale? Porque era, bueno, pues empezó con una tropa pequeñita, y evidentemente generó una tropa mucho mayor. Pero decía algo tal que así: no somos una campaña militar, somos una epopeya. Y aquí quiero que pares un segundo y lo conectes con tu mundo corporativo. Esto, corporativo, o si eres una marca personal consolidada, esto es exactamente lo que hace una empresa con cultura fuerte. Crea relato fundacional. Segundo, crea valores convertidos en ritual. Y tercero, crea un nosotros. Y cuando no hay nosotros, se acaba el compromiso. Por eso es importante que las marcas de hoy, pequeñitas, medianas, grandes, da igual si eres una gran corporación o si eres una empresa familiar, necesitas crear un nosotros. Vamos con el tercer pilar. Bueno, pues aquí la gran anécdota. Aquí hay una fusión cultural inteligente. Y es que aquí viene la escena clave del episodio. La mayoría de líderes conquistadores hacen esto. Ahora esto es mío, ahora tú te adaptas a mí y aquí, vale, pum, pum. Esto lo podríamos traducir como ser jefe. Pero Alejandro Magno fue un paso más allá. Quería ser líder. Y él entendía que la filosofía del liderazgo no era la del jefe, no era acatar órdenes, no era que tu tropa te tuviera miedo. Alejandro no lo hacía de esta manera. Alejandro entendió que el poder no se sostiene, no se mantiene con dominación externa. Entonces, se mantiene con legitimidad. Por eso hizo algo revolucionario. Se integró parcialmente en la cultura conquistada. Por lo tanto, adoptó símbolos persas, incorporó nobles persas en su administración, fomentó alianzas matrimoniales como en las bodas de Susa y respetó templos y élites locales. ¿Qué conquistador lo hacía? Ninguno. O sea, seguramente Alejandro Magno fue de los pocos. Jolines, de hecho, por eso recordamos el nombre de Alejandro Magno. Sabíamos que era un conquistador fuera de lo habitual. Y esto no era generosidad, era una puñetera estrategia de permanencia. Porque si conquistas sin integrar,
se te rebelan. O sea, en serio, si no sienten que forman parte de un propósito mayor, si no, al final no adquieres un sentimiento de pertenencia a la marca, y en este caso la marca era él, como Alejandro Magno, el conquistador, y evidentemente como parte de su cultura. Pero si conquistas integrando, te obedecen, sin sentirlo como derrota. Eso, señores, señoras, es lo más cercano a narrativa corporativa que ha existido ha existido en el mundo antiguo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Vamos a hablar del terreno actual. Y es que cuando una empresa compra a otra, no integra cultura, se rompe. Cuando un líder llega imponiendo, se resiste tu equipo. Cuando un directivo aterriza sin comprender códigos, lo expulsan. Así que Alejandro no imponía un relato. Lo que hacía era crear un relato híbrido. Y eso, amigos míos, eso. Aquí, queridos lectores, queridos oyentes, querida audiencia, esto es liderazgo estratégico. Así que vamos a hacer un análisis de liderazgo. 5 lecciones, madre mía, lecciones. 5 lecciones brutales de Alejandro. 1, no lideró un ejército, lideró una identidad. 2, su autoridad no era jerarquía, era mítica. 3, dominó la narrativa intercultural antes de que existiera el concepto. 4, cuidó el símbolo porque sabía que el poder entra por la retina. Y finalmente, el quinto pilar fue, o la quinta lección, fue que pagó el precio del líder narrativo. La narrativa te devora, porque claro, todo no podía ser bonito. Así que vamos a desengranar un poquito, vamos a escudriñar un poquito estas 5 lecciones brutales de Alejandro. La primera, no lideró un ejército, lideró una identidad. Alejandro comprendió algo muy moderno, y es que la gente no muere por un objetivo, muere por una identidad compartida. Si quieres fidelidad, no desórdenes, construye pertenencia. Él convirtió a sus soldados en los elegidos, los que estaban haciendo historia y no una campaña. En términos actuales, no vendió trabajo, no vendió misión, y esa misión, perdón, no vendió trabajo, vendió misión. Estaba pensando ahora, he dicho no vendió misión. Sí, vendió misión. Y esa misión les daba estatus psicológico. En esa lección de autoridad, que en este caso su autoridad no era jerarquía o no era jerárquica en este sentido, era mítica. Cuando un líder depende solo del cargo, lo siento, es la crónica de una muerte anunciada. Alejandro Magno se construyó desde otro lugar, descendencia divina. Estamos hablando de Heracles, Zeus, Amón, o sea, vamos, de los top, ¿vale? Por así llamarlo, de los más pro. Además hablaba de señales del destino y evidentemente inevitabilidad histórica. ¿Manipulación? Sí, probablemente. ¿Eficacia? Por supuestísimo. No estoy abogando por la manipulación, por supuesto, estoy escudriñando, estoy hablando de la arquitectura del relato de alguien que hizo historia y que hoy, a fecha de hoy, aún estamos hablando de él y estamos estudiando en nuestro sistema educativo. Alejandro Magno. Estoy haciendo análisis de su discurso, estoy haciendo análisis de su arquitectura del relato que, bueno, pues conllevó a que hoy sea alguien que forma parte de la historia de la humanidad. Porque el mito cumple esa función, o una función en concreto, reduce la incertidumbre. Cuando la tropa se rompe por miedo, tú necesitas algo que esté por encima del miedo, y en este caso entra a formar parte el mito. La tercera lección es que dominó la narrativa intercultural, antes incluso de que existiera este concepto. Lo que hizo Alejandro Magno fue sofisticado. Cuando hablaba con griegos, era el vengador de Persia. Cuando hablaba con persas, era el heredero legítimo. Cuando hablaba con egipcios, era liberador y faraón. Y cuando hablaba con macedonios, era el hijo del padre conquistador. Ojito. O sea, era un manipulador en potencia, pero era un narrador con una estrategia brutal. Esto hoy es estrategia. Y además, en estrategia lo llamamos cambio de código narrativo sin perder la esencia. No cambió la identidad o no cambió de identidad, cambió de traje semántico. Él era el mismo, Alejandro Magno, pero cuando tenía que hablar con griegos, soltaba un mensaje. Cuando tenía que hablar con persas, soltaba, es decir, el mensaje era el mismo, pero la comunicación era diferente. Y esto es lo que suelo hablar por activa y por pasiva y lo que suelo defender. Por ejemplo, tú
tu historia es la misma. Tú puedes tener una única historia, pero si tú hablas con generación boomer, generación millennial, generación centennial, generación X, tienes que hablar con una comunicación absolutamente diferente. Bueno, absolutamente tampoco, pero sí con un tono diferente, con un vocabulario diferente y evidentemente con unos objetivos diferentes, ¿sí? Por lo tanto, él no cambió de identidad, cambió de traje semántico. Y esto es de una inteligencia brutal para la marca personal, no solo directiva, sino la marca personal empresaria o incluso una marca personal emprendedora que también ya esté consolidada. Un líder no se adapta bajando su valor, se adapta traduciendo su relato. Y aquí viene el cuarto, el cuarto aprendizaje, la cuarta lección. Cuidó el símbolo. Sabía que el poder entra por la retina y Alejandro Magno era escenografía pura y dura. Se cuidaban los gestos, los rituales, las entradas, los mensajes públicos, los castigos ejemplares, porque entendía que la autoridad es una gran parte de percepción. En gran parte, la autoridad es percepción. Y esto es cierto. Tú puedes saber mucho de algo, pero si no le demuestras, lógicamente no te van a percibir como una autoridad, como un referente. Y cuando estás lejos, lo simbólico se vuelve más importante que lo logístico. Si la tropa cree, aguanta. Si duda, se disuelve. Así que aquí tenemos la cuarta lección. Y finalmente, la quinta lección de la narrativa, de la estructura narrativa, de la arquitectura del relato de Alejandro Magno, es que pagó el precio del líder narrativo. Y es que la narrativa te devora. Aquí viene lo incómodo, porque ya sabéis que a mí me encanta hablar de narrativa, de estructura narrativa, de arquitectura del relato, de storytelling estratégico, pero también me encanta hablar de lo incómodo, de poneros en la tesitura de, hey, ¿pero qué pasaría si? Pues aquí tenemos que hablar de algo importante, y es que Alejandro acabó siendo prisionero del mito que creó, es decir, su personaje se lo comió. Cuando un líder se cree su propio storytelling, se aleja de los suyos, se hace inaccesible, se vuelve más símbolo que humano. Y cualquiera o cualquier crítica se convierte en traición. Entonces, aquí, por eso hubo tensión interna enorme con sus macedonios. Ellos querían un rey y Alejandro quería ser leyenda. Así que un ejército no siempre está preparado para seguir a una leyenda. Y esto es el kit de la cuestión, que la arquitectura del relato de Alejandro Magno es donde está la joya importante de todo esto. Vamos a destripar un poco su relato con estructura. Acto primero, origen con destino. Alejandro no es un rey joven, es un protagonista con predestinación. Infancia con señales, educación con Aristóteles, herencia del padre, mito funcional. Aquí la función narrativa es justificar que no es uno más. El acto segundo podríamos decir que es el enemigo gigante. Persia como monstruo simbólico. No es un imperio rival, es el antagonista histórico. La función narrativa aquí sería que el enemigo da identidad al héroe. Acto 3, pruebas y victorias como capítulos. Cada batalla es un episodio. Gránico, Isos, Gaugamela, no son combates, son hitos. Y aquí la función narrativa es que la representación de victorias crea la ilusión de invulnerabilidad. Acto 4, transformación del héroe y, por supuesto, giro del relato. Aquí está lo bestia. Al principio, Alejandro es, bueno, el griego que vence a Persia, pero luego se convierte en el rey que une Oriente y Occidente, es decir, cambia el macro relato. Y esa es una jugada maestra, pero, siento decirlo, peligrosa, porque cuando cambias el relato principal, cambias el contrato emocional con tu gente. Esto es lo que hoy le pasa a muchas marcas. Empiezan siendo una cosa y se reposicionan sin preparar a su comunidad. Resultado, pérdida de lealtad. Acto 5. El exceso y la caída. Cuanto más grande es el relato, más exigente. El final no fue solo físico, fue simbólico. Y es que Alejandro muere joven, sin sucesor claro, y su imperio se fragmenta. Función narrativa. Tragedia clásica. Porque el relato era demasiado grande para sostenerse sin él. Era demasiado gigante, era titánico para mantenerse en el tiempo sin un Alejandro Magno.
Pero claro, la sombra del líder narrativo es que cuando el relato te devora hay que entender esto. Aquí viene la parte que me encanta porque es tan incómoda. Alejandro pagó un precio enorme por su propia narrativa, porque al integrarse con Persia, como bien decía, sus propios macedonios empezaron a sentir que los traicionaba. Lo veían como, bueno, demasiado persa, demasiado rey absoluto, demasiado dios, demasiado lejos. Y aquí está la lección máxima. Cuando un líder cambia el relato principal, cambia el relato emocional con su gente. Así que la audiencia necesita transición. Y os lo pongo con un ejemplo propio. Yo hasta ahora hablaba solo para emprendedores. Emprendedores neonatos, emprendedores que acaban de empezar. Y fijaos que yo llevo unos años trabajando para empresas, para directivos, para líderes. Y este año 2025 para mí fue un año de transición, con muchas decisiones que me han llevado a ya no hablar para emprendedores neonatos, para emprendedores que yo adoro, pero mi momento vital y profesional y personal ya no es para ellos, es para marcas personales consolidadas, directivos, líderes, CEOs, todo lo que son C-levels, o emprendedores empresarios, los que ya tienen una marca consolidada. Y esto es lo que me está conllevando ahora mismo a perder visibilidad, perder un poco de autoridad, perder un poco de coherencia, porque estoy haciendo la transición, que en realidad no es falta de coherencia, sino es una evolución necesaria para que al final yo sea la Elia que evidentemente estoy trabajando. Soy la misma Elia, pero evolucionada. Mi formación, mi conocimiento, mis experiencias ya no son solo para emprendedores, sino que se han convertido ya mucho más y mucho mejor para C-levels y marcas consolidadas. Entonces, todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque es un claro caso de la transición tiene que ser coherente y consistente a lo largo del tiempo. Yo no he cambiado de hoy para mañana, yo estoy cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque, a ver, si me viene un emprendedor, evidentemente todo lo que yo comparto puede servirles, pero es más para marcas personales directivas, marcas personales consolidadas, directivos, CEOs, C-levels y demás. Entonces, aquí la audiencia necesita esa transición. Si tú reposicionas una marca personal sin explicarlo, la gente se enfada. Yo lo voy contando en mi podcast, lo voy contando en algunas publicaciones, lo voy contando en algunos artículos, porque es necesario. Pero no esperes que el cambio sea de hoy para mañana, porque un cambio radical lo que hace es quebrar a la audiencia. Si tú evolucionas como líder sin narrarlo, te interpretan como incoherente. Alejandro no gestionó bien ese giro narrativo con los suyos y eso generó fractura interna. Además, empezó a creerse el mito. Y cuando un líder se cree el mito, se aísla, pierde escucha, evidentemente se rodea de aduladores, se vuelve un símbolo antes que humano. Y esto, tarde o temprano, rompe. Así que lo aterrizo un poquito a modo de resumen. La enseñanza no es sé Alejandro, por favor, no, por aquí no paséis. La enseñanza es un líder no solo dirige acciones, dirige sentido. Y para dirigir sentido necesitas tres cosas: un relato claro, símbolos coherentes, traducción cultural sin traición identitaria y, por supuesto, ojo con la última gran lección. Y es que la narrativa es poder, pero también es riesgo. Si te conviertes en ese personaje, pierdes humanidad. Y cuando pierdes humanidad, te quedas solo. Esto no es historia antigua, esto es LinkedIn en esteroides, ¿vale? Así que hoy déjame cerrarte este capítulo, que me estoy alargando un poco, pero es que necesitaba desgranar esta historia porque me parecía épica, con esa idea que quiero que te lleves. Conquistar es fácil, lo difícil es construir un relato en el que otros quieran vivir. Alejandro conquistó porque hizo tres cosas súper importantes y bien. Construyó destino, construyó tribu y construyó integración narrativa. Pero claro, también nos deja un aviso. El relato te da poder, porque aquí hablamos también de poder. Pero si no lo gestionas con humanidad, te devora. Y esto vale para CEOs, directivos, emprendedoras, emprendedores, marcas personales y cualquier persona que tenga gente mirando hacia ella o hacia él. Porque el liderazgo real no es hacer que te sigan, es hacer que sigan el sentido que tú has construido, el sentimiento de pertenencia, que ellos sientan que forman parte de un propósito mayor. Y si tú no construyes ese sentido, no te preocupes, otro lo hará por ti, pero siento decirte que vas a ser la crónica de una muerte anunciada, porque nadie mejor que tú
sabe tu historia y tu narrativa y sobre todo cómo puedes mejorar la calidad de vida de otras personas. Así que la próxima vez que pienses en narrativa, no pienses en storytelling con marketing, piensa en storytelling estratégico, en story selling, cómo vender a través de las historias y sobre todo esa arquitectura del relato, esa forma que tenemos con estructura narrativa de hacer una historia épica, memorable, donde todo el mundo te siga, no por lo que cuentas, sino por cómo les haces sentir a ellos. Nos escuchamos en el próximo capítulo y muchas gracias, como siempre, por estar ahí.